Entonces, ¿por dónde empiezo? Todo esto empezó unas 2 semanas antes de Navidad, en la época del año que se supone que se trata de amor, familia y alegría. En cambio, me encontré viviendo una pesadilla. Nunca me inscribí para mi esposa Amanda y yo hemos estado casados durante 12 años. Ella es la persona con la que pensé que envejecería. Tuvimos nuestros altibajos como cualquier pareja, pero nada me preparó para lo que venía. Íbamos a celebrar nuestra fiesta anual de fin de año, algo que Amanda siempre amó. Había pasado días planeando todo, decoraciones, comida, música y, por supuesto, su atuendo. Cuando entró en la sala esa noche con un pequeño vestido rojo que abrazaba su figura perfectamente, me sentí orgulloso. Mi esposa era impresionante y se sentía bien tenerla del brazo, pero luego algo cambió. La fiesta estaba en pleno apogeo y Amanda parecía distraída cada vez que la buscaba. Estaba en otro lugar charlando o riendo con sus colegas. Un colega en particular me llamó la atención. Mike, su jefe. Mike lo es todo. No soy un ejecutivo alto y arrogante con una sonrisa que grita, consigo lo que quiero. Siempre pensé que era demasiado amigable con Amanda, pero confié en ella esa noche, aunque sus conversaciones fueron demasiado cercanas, demasiado íntimas. A medida que avanzaba la noche, noté la forma en que se inclinaba hacia él cuando hablaban, la forma en que su mano se detenía en su brazo. Mi estómago se revolvió, pero me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Ella te ama. Pensé, no arruines la Navidad con tus inseguridades. El punto de ruptura llegó más tarde en la noche. La mayoría de los invitados se habían ido y solo éramos un pequeño grupo de nosotros sentados junto al fuego. Amanda se disculpó para ir a buscar más vino y la seguí. A la cocina, fue entonces cuando soltó la bomba. Ni siquiera parecía culpable, solo nerviosa. «Podemos hablar», dijo con voz honesta. «Hay algo que necesito preguntarte». Asentí ya sintiendo el peso de algo terrible que venía. Se mordió el labio evitando mis ojos. «Se trata de Mike». Mi corazón se hundió. «¿Qué hay de él?», pregunté tratando de mantener la voz tranquila. Ella dudó y luego lo soltó. «Me invitó a pasar una noche con él». «Solo una noche. No significaría nada, es solo algo que necesito sacar de mi sistema». La miré aturdida. Mi mente se elevó, tratando de darle sentido a lo que acababa de escuchar. ¿Era esto algún tipo de broma de mal gusto? ¿Hablas en serio?, finalmente pregunté. «Sí», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Sé que es mucho pedir, pero necesito esto solo una noche y luego se acabará». Mi mundo se derrumbó en ese momento. Esto no fue solo una traición. Fue ella pidiéndome permiso para destruir todo lo que construimos juntos. No grité, no lloré. En cambio sonreí con una sonrisa fría y vacía. «Seguro», dije adelante. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Realmente, absolutamente», dije, mi voz firme. «Ten tu noche, pero cuando regreses no esperes que esté aquí». Congeló la realidad de lo que estaba diciendo, hundiéndome en «¿qué quieres decir?». «Ya verás», dije saliendo de la cocina. No dormí esa noche. En cambio planeé la mañana siguiente. Amanda actuó como si nada hubiera pasado. Hizo café, tarareó villancicos e incluso me besó en la mejilla antes de salir a hacer algunas compras de última hora. Pero no podía mirarla sin sentir el peso de su traición. Su petición de una noche había activado un interruptor dentro de mí. Ya no era el mismo hombre. Había terminado de ser el esposo confiado que hacía la vista gorda ante las pequeñas señales de que las cosas no eran tan perfectas como parecía, que esto no iba a ser una confrontación donde ella llorara y yo la perdonara, no. Esto iba a terminar en mis términos. El primer paso fue reunir evidencia. No iba a dejar que se escabullera de esto con excusas o disculpas vacías. Empecé revisando su teléfono mientras estaba en la ducha. No tenía idea de que había descubierto su código. Hace meses efectivamente había mensajes de texto con Mike, mensajes coquetos y sugerentes que me hicieron querer tirar el teléfono contra la pared. Estaban planeando su noche para el próximo fin de semana. Justo antes de la víspera de Navidad incluso le envió una foto de ella con el vestido rojo de la fiesta. Mi sangre hirvió, pero eso no fue todo. Encontré mensajes entre ella y su amiga Melanie detallando su conflicto interno sobre la situación. «Sé que está mal», Amanda había escrito, «pero siento que necesito hacer esto por mi Mike. Me entiende de una manera que Chris ya no Chris ese. Soy yo el esposo que la puso primero, que le dio una vida cómoda, que nunca se desvió y ahora solo era una ocurrencia».
Tardí en su pequeña búsqueda de emoción, tomé capturas de pantalla de todo y los envié a mi correo electrónico. Quería un arsenal completo para cuando llegara el momento. Una vez que tuviera mi evidencia, dirigí mi atención a la fase 2, su partida. Pasé los siguientes días preparándome mientras Amanda estaba de compras o reuniéndome con amigos. Fui a trabajar limpiando nuestras cuentas conjuntas. Dejé lo suficiente para que ella pudiera sobrevivir, pero la mayor parte fue a una cuenta separada a mí. Nombre. También contacté a mi abogado para comenzar a redactar los papeles del divorcio. En el garaje empecé a empacar sus cosas, cada pieza de ropa, cada zapato, cada pequeña baratija que amaba. Lo empaqué todo y apilé de boxes junto a la puerta principal. Si quería tirar nuestro matrimonio a la basura, podría llevarse el resto de su vida con ella. Cuando se fue el viernes por la noche, todo estaba listo. Estaba mareada, actuando como una adolescente, escabulléndose para una cita prohibida. Se puso un vestido de cóctel negro que nunca había visto antes, se peinó con suaves ondas y se roció perfume, el mismo que había usado el día de nuestra boda. La ironía no se me escapó. Volveré tarde, dijo casualmente agarrando su abrigo. No esperes, despierta o no lo haré, dije forzando una sonrisa. Divertido. Ella dudó, sintiendo algo extraño, pero se encogió de hombros y se fue tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Entré en acción, saqué las bolsas de basura que había preparado antes y fui a la cocina. Cada foto de nosotros como pareja, cada recuerdo que habíamos compartido fue a esas bolsas. Luego preparé una pequeña sorpresa para su regreso. En la mesa del comedor puse los papeles del divorcio junto con las capturas de pantalla impresas de sus mensajes con Mike. Lo rematé con su anillo de bodas que había tomado de su joyero ese mismo día. Finalmente subí a esperar. Quería ver su cara cuando llegara a casa y realmente me diera cuenta de lo que había tirado. Me quedé despierto esa noche paseando por el dormitorio como un hombre esperando que llegue una tormenta. Mi teléfono estaba en silencio, pero lo revisé obsesivamente, sin llamadas, sin mensajes a ella. Ya no le importaba lo suficiente como para cubrir sus huellas. ¿Por qué lo haría? Le dije que se fuera, le había dado permiso y probablemente pensó que eso significaba que volvería a casa a nada más que una conversación incómoda y algo de perdón de mi parte. Mal alrededor de las 1 de la mañana escuché el sonido de su auto entrando al camino de entrada. Mi corazón se aceleró, no de emoción sino de una rabia latente que se sentía como algo vivo dentro de mí. No me apresuré a saludarla. Me quedé arriba escuchando sus tacones haciendo clic en el piso de madera mientras entraba a la casa. Luego vino el silencio. Casi podía sentir su confusión cuando vio las cajas llenas junto a la puerta. «Chris», llamó, su voz vacilante. No respondí. Me senté en el borde de nuestra cama esperando. Unos segundos después, escuché sus pasos dirigiéndose al comedor. La imaginé viendo la mesa, los papeles, las capturas de pantalla y el anillo. No tuve que imaginar su reacción por mucho tiempo. «Chris», gritó. El pánico se apoderó de su voz. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» Me puse de pie y bajé las escaleras tomándome mi tiempo. Cuando llegué al comedor, ella estaba parada allí agarrando los papeles del divorcio en una mano y las capturas de pantalla en la otra. Sus ojos estaban abiertos, su rostro pálido. «¿Qué es esto?», exigió de nuevo, su voz temblorosa. Crucé los brazos y me apoyé contra la puerta. «Es exactamente lo que parece», dije. Fríamente. «No puedes hablar en serio», balbuceó señalando los papeles. «Estás tirando todo a la basura». Más de una noche. Solté una risa amarga. «¿Tiraste todo a la basura, Amanda?» «No, yo solo lo hice oficial». Abrió la boca para discutir, pero levanté una mano para detenerla. «Sé sobre Mike, sé sobre los mensajes, las reuniones, todo eso. No te atrevas a quedarte ahí parada y actuar como si fueras la víctima». Su cara se arrugó y por un momento pensé que iba a llorar. «No fue así», susurró. «Solo fue no sé». Sentí que necesitaba algo diferente, repetí, mi voz ascendente. «Tenías un esposo que te amaba, una vida estable, todo lo que construimos juntos, y lo tiraste a la basura porque aventura con tu jefe no fue solo una aventura». Ella disparó de vuelta inmediatamente. Se tapó la boca con la mano, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. La miré apretando la mandíbula. «Sal», dije en voz baja y mortalmente calma. «Chris, por favor, sal», rugí apuntando hacia la puerta. Las lágrimas corrieron por su cara mientras agarraba su bolso y se tambaleaba hacia la puerta. «Yo arregla esto, soy yo, solo arreglaré». La seguí, mi expresión stone cold. «Puedes empezar por tomar tus cosas», dije señalando las cajas apiladas junto a la puerta. «Y no vuelvas». Me miró una última vez como esperando que cambiara de opinión, pero no lo hice. Me mantuve firme observando mientras llevaba la primera caja a su auto para Cuando terminó su maquillaje estaba corrido y su cabello era un desastre. No se parecía en nada a la mujer segura que había
Salido de casa horas antes, cuando se fue cerré la puerta y la cerré con llave. Por primera vez en horas sentí una extraña sensación de calma invadirme. Ella se había ido, pero la noche aún no había terminado. Había una última cosa que necesitaba hacer después de que Amanda se fuera a la casa. Quedó inquietantemente silenciosa. Me quedé en la sala de estar por un momento viendo el árbol de Navidad brillar, desafiando todo lo que acababa de suceder. Un cruel contraste con el caos de mi vida, pero aún no había terminado. Había una pieza final del rompecabezas que necesitaba poner en movimiento. Agarré mi teléfono y saqué el número que había guardado a principios de semana. Sonó 2 veces antes de que una voz aturdida respondiera: hola, hola Melanie. Dije, mi voz firme. Hubo una pausa. Chris, es la 1 de la mañana. ¿Qué pasa? Dudé por un segundo, pero solo para disfrutar del hierro. Melanie, la amiga más cercana de Amanda, había sido confidente de mi esposa durante todo esto, animándola y ofreciéndole apoyo. Los mensajes de texto que leí entre ellos pintaban a Melanie como cómplice de la traición de Amanda, pero Melanie no sabía una cosa crítica: su propio novio Rick también le había estado enviando mensajes de texto a Amanda. Las capturas de pantalla que encontré no eran solo entre Amanda y Mike. Rick tenía su propia pequeña aventura con sus dos. Pensé que tal vez querría saber dónde estaba Amanda esta noche. Dije, mi voz era tranquila, casi conversacional. La línea se quedó en silencio por un momento. ¿De qué estás hablando? Melanie finalmente preguntó. Ella no estaba en alguna reunión tardía. Melanie, continué, ella estaba con Mike, su jefe, ya sabes, el chico por el que estabas tan interesado en que explorara sus sentimientos. Si se tomó tu consejo en serio. Estás mintiendo. Melanie siseó, pero su voz vaciló. No estoy, dije, mi tono cortante, pero aquí está el truco. Mientras estabas entrenando a Amanda sobre cómo traicionarme, tu novio Rick estaba ocupado enviándole mensajes de texto. También revisa su teléfono si no me crees. Puedo enviarte las capturas de pantalla. La respiración de Melanie se atascó en el otro extremo. Sabía que había tocado una fibra sensible. Te lo estás inventando. No lo soy, repetí suspirando. Realmente deberías mirar más de cerca a la gente con la que te rodeas, Melanie. Ninguno de ellos es tan leal como crees. Colgué antes de que pudiera responder. Su drama no era mi prioridad. Pero sí podía quemar el pequeño círculo de facilitadores de Amanda mientras estaba en eso, porque no con eso fuera del camino. Volví mi atención a mí, que era hora de hacerle saber que su pequeño secreto ya no era tan secreto. Me senté en mi computadora, abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje simple a su dirección de trabajo: asunto, feliz Navidad Mike. Hola Mike, pensé que te gustaría saber que Amanda y yo terminamos. Estoy seguro de que encontrarás muchas oportunidades para consolarla ahora que estás sola, pero antes de que lo hagas, he adjuntado algunas capturas de pantalla de tus textos con ella por si acaso tu esposa tiene curiosidad sobre dónde has estado pasando tus noches. No te preocupes. También le enviaré una copia. Considera esto un bono de vacaciones. Saludos Chris. Presioné enviar y adjunté cada captura de pantalla incriminatoria. Luego reenvié el mismo correo electrónico a la esposa de Mike, cuya información de contacto encontré en el director de la compañía en su sitio web. Me imaginé de Fallout en su casa a la mañana siguiente y sonreí. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando finalmente cerré mi computadora portátil. Mi casa estaba más vacía. Mi matrimonio había terminado y sin embargo, por primera vez en semanas sentí una extraña sensación de paz. Me serví un vaso de bourbon, me senté junto al árbol y vi parpadear las luces. La Navidad no estaba arruinada. No para mí. De todos modos, Amanda había tomado su decisión y ahora podía vivir con ella. La mañana después de que Amanda se fuera fue surrealista. La casa estaba silenciosa, casi demasiado silenciosa, pero era un tipo de silencio al que podía acostumbrarme. Me desperté más tarde de lo habitual, sintiendo que el peso de los últimos días finalmente se levantaba. Había esperado que la ira o incluso el arrepentimiento se instalaran, pero en cambio hubo alivio. Revisé mi teléfono con curiosidad por si había habido alguna fallout de correos electrónicos que envié la noche anterior. Efectivamente, había notificaciones. Melanie me había enviado mensajes de texto repetidamente exigiendo que la llamara. No me molesté en leerlos todos. Lo que sea que estuviera sucediendo en su mundo era su problema ahora. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue un correo electrónico de la esposa de Mike. El asunto simplemente decía gracias. Su mensaje fue corto pero estaba lleno de impacto. Chris, gracias por llamar mi atención sobre esto. He sospechado algo por un tiempo, pero me has dado la prueba que necesitaba. Me ocuparé de esto de inmediato. Estás mejor sin ella y yo estoy mejor sin él. Te deseo una feliz Navidad y un nuevo comienzo. Julie. Sonreí con suficiencia. El pequeño mundo perfecto de Mike estaba a punto de derrumbarse y no podría haber pedido un mejor regalo de Navidad. No mucho después, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Amanda.
Lo dejé sonar viendo su nombre parpadear en la pantalla hasta que fue al buzón de voz. Un minuto después, llamó una y otra vez. En el cuarto intento, respondí. ¿Qué quieres, Amanda? Dije en un tono plano. Chris, por favor. Dijo con la voz quebrada. Lo siento, cometí un error. Tienes toda la razón, cometiste un error. Interrumpido, pero es demasiado tarde para disculpas, tomaste tu decisión, ahora puedes vivir con ello, no se suponía que fuera así, ella lloró, pensé, no sé qué pensé, fui estúpida, vale, te amo Chris, no quiero perderte, solté una risa amarga, ámame a mí, tú no me amas, amas la atención, emoción, lo que sea que creas que te estás perdiendo en la vida, pero adivina que he terminado de ser tú. Red de seguridad, tiraste todo lo que teníamos por una noche, Amanda, valió la pena, hubo un largo silencio en él. Otro extremo, cuando finalmente habló, su voz era apenas más que un susurro. No. Qué mal dije, porque no voy a volver, colgué antes de que pudiera decir nada más. La satisfacción fue fugaz, pero fue suficiente por ahora. Más tarde esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, darme un capricho, hice una maleta, reservé un alquiler de cabaña de última hora a unas horas de distancia, y me puse en camino. La idea de pasar la Navidad sola en las montañas, lejos del desastre que Amanda había dejado atrás, se sentía como el botón de reinicio perfecto. Mientras conducía pensé en lo que me esperaba, el divorcio sería desordenado sin duda, pero estaba listo para ello. Amanda me había mostrado quién era realmente, y no había vuelta atrás. Cuando llegué a la cabaña el aire era fresco, y la nieve cubría el suelo como una pizarra en blanco. Descargué mis maletas, encendí un fuego y me serví una copa de vino. Por primera vez en semanas me sentí en paz, pero luego mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Amanda, era un número desconocido. Curioso, respondí. Chris, es Julie, la esposa de Mike. La voz en el otro extremo dijo. Por un momento no sabía qué decir. Julie, hola, ¿qué pasa? Solo quería agradecerte de nuevo, dijo, pero también quería preguntarte si estás bien. Sé que esto no puede ser fácil para ti. Su amabilidad me tomó por sorpresa. Lo estoy superando, dije honestamente. ¿Y tú? Lo mismo, respondió, pero tengo que admitir que saber que alguien más entiende por lo que estoy pasando ayuda. Hablamos un rato más largo de lo esperado. Cuando colgamos sentí algo que no había sentido en días. Espero que los siguientes días en la cabaña fueran como entrar en una vida diferente. El silencio no era opresivo, era liberador. No, Amanda, no había drama, no había recordatorios de lo que había perdido. Solo el susurro del viento a través de los árboles y el crepitar del fuego por primera vez en años. Sentí que podía respirar. Julie volvió a llamar en Nochebuena. Habíamos estado enviando mensajes de texto esporádicamente desde nuestra primera conversación, pero esta vez sonaba diferente, casi más ligera. Chris, dijo con voz cálida. Sé que es de último minuto, pero pensé en invitarte a la cena de Navidad de mi familia. No es elegante, solo una pequeña reunión, pero es mejor que pasar las vacaciones solo. Dudé en pasar la Navidad con la esposa del hombre con el que mi esposa me había engañado. Sonaba como el escenario de una mala telenovela, pero había algo genuino en el tono de Julie, algo que me hizo querer decir que sí, gracias. Dije después de un momento que me gustaría que la casa de Julie fuera un lugar acogedor y encantador, escondido en un vecindario tranquilo. Las luces navideñas colgadas alrededor del porche le daban un brillo cálido y sentí una punzada de nerviosismo cuando llamé a la puerta. Cuando Julie respondió, sonrió con una sonrisa realmente desprevenida que atrapó yo con la guardia baja. Entro, dijo, acompañándome dentro. Su familia fue acogedora y amable, y la noche pasó en un borrón de buena comida, risas e historias. Julie y yo nos encontramos sentados juntos junto al fuego mientras la noche llegaba a su fin, bebiendo vino y hablando de todo y de nada. Ya sabes, dijo, girando su copa, nunca pensé que pasaría la Navidad así, pero me alegro de que estés aquí, yo también. Admití que han sido un par de semanas extrañas, pero hice un gesto alrededor de la habitación, esto se siente normal, como si finalmente pudiera empezar a seguir adelante. Julie asintió, su expresión pensativa. Es gracioso. No, como algo tan horrible puede unir a la gente. Sí, dije, mirándola a los ojos, gracioso. Por un momento, solo nos miramos. No había incomodidad, ninguna presión, solo un entendimiento tranquilo entre dos personas que habían pasado por la misma tormenta y habían salido fortalecidos. Mientras conducía de regreso a la cabaña esa noche, no podía dejar de pensar en Julie. Ya no era solo la esposa de Mike, era algo más, algo nuevo, y por primera vez en semanas, sentí un destello de emoción por lo que el futuro podría deparar. Cuando llegué a la cabaña,
Me quedé afuera un momento mirando hacia arriba en las estrellas. Las últimas semanas habían sido un torbellino de traición, desamor y venganza, pero mientras estaba allí respirando el aire frío de la noche me di cuenta de que este no era el final de mi historia, era solo el comienzo. En los meses que siguieron Amanda intentó todo para recuperarme, disculpas, promesas, incluso lágrimas, pero era demasiado tarde. El divorcio fue finalizado por Spring y me fui sin mirar atrás. La vida de Mike también implosionó. Su esposa lo dejó y perdió su trabajo después de que el Departamento de Recursos Humanos se enterara de su romance con Amanda. En cuanto a Julie y a mí, empezamos a vernos unos meses después de Navidad. Lentamente, con cuidado, construimos algo real de los escombros que nuestros ex habían dejado atrás. No fue perfecto, pero fue honesto, y por primera vez en años sentí que había encontrado a alguien que realmente me entendía. A veces la vida se desmorona para poder unirse de maneras que nunca esperaste, y esta Navidad aprendí que algunos finales son solo nuevos comienzos disfrazados.